en defensa de la vida y la familia. Bienvenidos una vez más a este programa de En Defensa de la Vida y la Familia. Soy la hermana Natalia Bernal y estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes también porque estamos abordando unos temas muy interesantes para los padres de familia relacionados con la educación de los hijos, y por eso está hoy con nosotros nuestra invitada especial, Rosalba González, una gran psicóloga que tiene mucho conocimiento sobre estos temas y a la que le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, Rosalba, ¿cómo estás? Gracias, hermana, por esa invitación, y es un gusto enorme. No te imaginas cuánto poder nosotros compartir estos temas que de una u otra manera como que van calando en nuestra mente y están definiendo también nuestros sentimientos. Así que para toda nuestra audiencia, bienvenidos y pongámonos en sintonía de la palabra de Dios. Exacto, y sobre todo que estoy también convencida de que todos los que nos están viendo o escuchando a través de las redes sociales están también muy agradecidos por estos temas que estamos abordando y les mueve no solo sus sentimientos, sino también su voluntad para empezar a cambiar muchas cosas que a veces van por mal camino. Por eso aquí pues queremos darles esas herramientas. Bueno, y hoy queremos hablar de un tema muy importante. Hemos estado hablando de la educación de los hijos, con la hermana María Esther también han estado hablando del tema del dominio, de la necesidad del esfuerzo, de cómo fomentar pues este tema en los hijos desde muy pequeñitos. Y hoy queremos hablar de un tema que también está muy relacionado y va en esa misma línea, y es la formación de la conciencia. Un tema muy actual, Rosalba, además porque yo percibo en el ambiente, si hablamos un poquito del contexto actual, en el que se impone el relativismo, el que, bueno, lo que es bueno para ti no es bueno para mí, todo depende del cristal con el que se miren las cosas, y también muchas veces lo bueno es lo que a mí me gusta, lo que me agrada, lo que me da placer. Pues en este contexto sí que es todavía más importante la formación de la conciencia, ¿no, Rosalba? Y fíjese, hermana, cómo esta formación de la conciencia exige que desde la cuna, diría yo, desde la cuna, estén nuestros padres pendientes de eso para que la conciencia, que no es más que la razón, que en un momento dado en que en buen uso de nuestra libertad tenemos que tomar alguna decisión, alguna determinación, pues si nos han formado la conciencia, hermana, tengo los elementos propios para hacer una decisión correcta. De lo contrario, se empieza la conciencia a distorsionar lo que a mí me gusta, lo que tú estabas diciendo, entro en un relativismo total, y lo que a mí me gusta está bien y lo que no me gusta tampoco, y es tu manera de pensar y es mi manera de pensar, y aquí se acabó la conciencia hasta que refundimos totalmente el llamado de Dios. Y hay un punto muy importante, ese último que tú acabas de tocar, y es la relación de esa formación de la conciencia con un sentido moral, con un sentido religioso también que se debe cultivar en los niños. Están muy relacionados, pero digamos que esta formación religiosa podría ser un punto aparte y puede dar pie a otro programa, ¿no? Pero incluso diría yo, antes o de la mano de esa formación religiosa es muy importante formar la conciencia. ¿Por qué? Porque al formar la conciencia nosotros podemos hablar de esa voz, como dice Rosalba, que está en lo más íntimo nuestro, que en últimas es la voz de Dios que resuena en nuestro corazón, pero que ciertamente podría incluso formarlo una persona que no es religiosa, ¿no? O sea, la conciencia es algo que todos tenemos, sean bautizados o no, todos tenemos esa voz de la conciencia. Y hay un ejemplo muy bonito antes de que sigamos con el siguiente punto, y es el de Santa Josefina Vaquita, ¿no? Una santa sudanesa que fue secuestrada por unos traficantes de esclavos a los 7 añitos. Y es curioso porque cuando uno lee la historia, la vida de ella dice que ella siempre obedecía a sus amos, aunque la maltrataran, aunque le pegaran, aunque, bueno, una cantidad de cosas terribles que tuvo que sufrir esta niña durante los primeros años de su vida. Y ella dice que siempre les obedecía, que nunca comía sin permiso de ellos. Y cuando le preguntaban, pero ¿por qué hacía eso si ellos eran malos con usted? Y tampoco ella conocía a Dios, pero ella decía, yo sentía en lo íntimo de mi corazón que debía orar así. Qué bonito, y es un ejemplo muy práctico para que veamos que realmente pues nosotros tenemos que cultivar eso que ya Dios ha puesto en nuestros corazones, en los corazones de nuestros hijos, que es esa conciencia, cultivarla para que no se deforme y caiga en lo que hemos caído hoy, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a darles herramientas, así que no se asusten. Hay otro punto muy importante y es, bueno, ya hemos comentado un poquito qué es la definición de la conciencia, ¿no? Pero otras definiciones tal vez del catecismo que nos puedan ayudar y dar luz sobre este tema. Ves, hermana, que el ejemplo que nos traía, que es como el preámbulo de ir definiendo realmente qué es la conciencia.
Es esa luz que le iluminaba a esta santa de la manera como tenía que actuar. Y ella libremente actuaba. ¿Qué es eso? Es como esa luz que tú y yo siempre tenemos al frente, que ilumina no solamente el camino, sino que nos define una meta. Entonces pareciera que la conciencia, que es la voz de Dios, tú lo has dicho, así es como que va permeando nuestro entendimiento, va conformando también nuestra voluntad, que es la que en últimas decide hacer el bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que en esa formación de la conciencia está no solamente la razón, sino nuestra fe, está también nuestra voluntad y desde luego la libertad. Así que es una tarea muy grande para todos nosotros como padres, como adultos, que tenemos en nuestras manos la formación de los niños. Hay que tener mucho cuidado en eso, hermana, porque a veces como que si no tenemos claro como adultos la situación, pues, ¿qué puedo yo decirle a los niños de 2, 3, de edad preescolar o de una edad escolar? Entonces es importante eso, que si no tenemos la preparación adecuada, antes de ir a cambiar el rumbo de un ser creado por Dios, que Él ha definido ya su meta, pues nosotros tenemos que nuestra mirada voltearla a donde nos puedan ilustrar, a donde nos puedan formar, a donde nos puedan llenar ese vacío que nosotros tenemos, hermana. Y ahí sí empezar a entregar, no lo que me parezca, sino la voluntad de Dios hecha razón en mi entendimiento. Bueno, pues entonces, retomando todo lo que nos ha comentado Rosalba, que ciertamente es muy importante, es nuestra razón que nos está en cierta forma dictando, nos está dando una luz sobre una cosa que tenemos que decidir y nos está mostrando, nos está dando un juicio sobre si eso que estamos a punto de obrar o de hacer es bueno o es malo, ¿no? Y también pues es muy bonito porque en un libro que estamos comentando decía que es una luz más que una fuerza. No impulsa, no arrastra, sino simplemente nos muestra el fin, el camino. Entonces la conciencia y sobre todo en los niños es muy delicada. Yo diría que formar una conciencia no solo recta, sino tenemos que apuntar a formar una conciencia delicada, ¿no? Qué importante es esto y lo comentaremos más adelante. Hoy en día, como ya hemos dicho, en el que reina el relativismo, en el que lo que es bueno para mí no es bueno para ti, pues ya como que todo da igual y todo puede ser bueno o todo puede ser malo, solo depende de cómo lo mires, ¿no? Una conciencia delicada que realmente se dé cuenta de qué es lo bueno, qué es lo malo y sobre todo qué es lo que más agrada a Dios, qué es lo que han hecho justamente los santos. Y otra pregunta aquí muy importante podría ser, ¿qué es lo que se opone a la conciencia? Porque hemos dicho que la conciencia es esa luz que tenemos en la razón, que nos muestra el camino, es esa voz de Dios que está en lo más íntimo de nuestros corazones y nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Pero en la práctica esto a veces es difícil, ¿no? Y desde la más pequeña infancia lo vemos. ¿Qué es, Rosalba, lo que se opone a esta conciencia, a esta luz interior que Dios pone en nosotros? Y que se opone fuertemente, y es el instinto que nos lleva a asumir esa posición cómoda de placer, me gusta, lo quiero, lo deseo, y eso es bueno. Y estamos muy equivocados porque la razón, la recta razón, que involucra el pensamiento divino, el pensamiento de Dios que nos muestra el bien para cada uno, y el instinto son dos fuerzas que chocan siempre. Entonces estoy como mirando aquello que me apetece, aquello que me causa placer, y como que cierro los ojos y escucho esa voz de Dios que me dice, ¿cuál es tu deber? No hagas eso. Y muchas veces, o sea, esto es muy bonito verlo en ejemplos prácticos. Yo recuerdo un ejemplo que contaba mi mamá, era que había unos dulces muy ricos en la cocina encima de un escaparate, de un estante, y la mamá le había dicho, oh, no cojas esos dulces. Bueno, pues ella tenía tanto deseo de los dulces que no le importó la advertencia de la mamá, se subió y fue trágico realmente porque abajo había una olla con aceite hirviendo, pues mi mamá se cayó, se pegó una quemada en el pie que le duró para toda la vida. Y bueno, a veces son, digamos, consecuencias graves o menos graves de una desobediencia pequeña en los hijos, ¿no? Pues ese deseo de los dulces es normal en los niños, siempre están buscando a escondidas coger alguito, pero es muy importante a través de esas cosas del día a día
ir cultivando en los hijos esa conciencia de, mira, esto no le agrada a Dios, no está bien hecho y hay que asumir también esas consecuencias. Y ese asumir las consecuencias, pues ciertamente en este caso se quedó marcado para toda la vida, ¿no? Que lo prohibido, lo que está mal, lo que no debe uno hacer, pues no hay que hacerlo y después eso tiene unas consecuencias ciertamente. Entonces es muy bonito darse cuenta como de esa lucha que está en los niños y también, Rosalba, en nosotros también, no tan niños, muy grandes, siempre está esa lucha entre el instinto, entre el placer, entre el deseo de gozar y realmente el deber, lo que Dios quiere de nosotros, lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, ¿no? Eso como que lo bueno y lo que agrada, a veces como tú dices, están en una lucha terrible, aunque también Dios puede permitir que lo bueno tenga una recompensa, no tal vez desde el punto de vista del placer, sino de algo como mucho más profundo que es el gozo y la alegría. Pero para seguir hablando de estos temas, nos vamos a una pequeña pausa. Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro, porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Bueno, y estamos ya de regreso con todos ustedes hablando de este tema muy importante con Rosalba González, que es el tema de la formación de la conciencia de los hijos desde la más pequeña infancia. Y pues es un tema muy importante porque hemos visto, Rosalba, todos los, diríamos, consecuencias negativas que tiene en nuestra sociedad el relativismo, el equiparar lo bueno a me gusta, me agrada, me da placer, y justamente pues ese es el tema con el que nos hemos quedado, la diferencia entre la conciencia y lo que podríamos decir el placer, el instinto, el me gusta. El instinto no es una voz, ¿no? El instinto simplemente nos arrastra, nos impulsa. La conciencia es todo lo contrario, la conciencia es una luz, es algo que nos mueve, no nos impulsa ni nos obliga, sino que nos da una luz, una voz de Dios, ¿no? Dentro de nuestro corazón. Y en ese sentido, me parece importante algo que leía yo en el libro que estamos comentando, y es que la conciencia es profeta, rey y sacerdote. ¿Por qué profeta? Porque la conciencia nos avisa. Ojo, ¿qué vas a hacer? Entonces, como que si tú haces esto, puedes caer en este vacío. También es rey porque la conciencia afirma de una manera imperiosa lo que está bien y lo que está mal. O sea, no es algo así dubitativo. Puede que tal cosa. No, la conciencia nos dice con certeza, esto está bien, esto está mal. No es una cosa ambigua. Incluso parece que a veces algunos piensan que la conciencia es como esa voz del propio yo, nada más equivocado. Se sobrepone a ese yo, te manda
Está en manda nuestro sobre. yo, pero está por Correcto, encima de él en cierta forma, por eso decimos que es también la voz de Dios que está en correcto. nosotros, en nuestros corazones. Pero muy, muy bonito. Y el último El punto, último es la conciencia es sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Porque al obrar bien y al obrar mal, igual recibimos una recompensa, bendiciones, o a veces somos nosotros los culpables de que al obrar mal, pues no obtengamos resultados positivos. obviamente los actos, esa libertad puesta en juego tiene sus consecuencias tanto para el bien como para el mal. Y qué bonito también es, Rosalba, comentábamos ahora un ejemplo, cuando el niño hace algo que le han dicho que no lo haga y luego pues se cae o se golpea o pasa algo, pues ahí los papás también tienen una ocasión para hablar con él y para hablar también de esas consecuencias de los actos, tanto buenos como malos, Sí. ¿no? Y motivarlos a hacer el bien, no porque todo tenga que ser una reprimenda, una cantaleta, como decimos acá, o mostrar todo lo malo del obrar, ¿no? Sino porque es una llamada a, mira, si obras bien, vas a tener una recompensa, como decíamos antes, no tanto por el placer o el gozo, sino una satisfacción interior de haber obrado el bien, que también es algo muy bonito que vamos a ver en las herramientas para formar la conciencia. Pero bueno, vámonos también a un punto muy importante y es esa necesidad de formarla. Ya hemos visto pues que ciertamente en el contexto actual nos damos cuenta por la cantidad de crisis que hay en la sociedad, en la familia, en todos los ambientes, pues de que muchas veces esas crisis han sido, el origen es que no hemos formado la conciencia de los niños y de los jóvenes. Pero, ¿cuál es esa necesidad, podríamos decir, de formar la conciencia? Porque a veces los papás, pues, no han hecho un máster ni han hecho una licenciatura para ser papás y simplemente se encuentran con que tienen que asumir la responsabilidad de la paternidad, de la maternidad, pero pues no se dan mucha cuenta tal vez de esa necesidad de formar la conciencia de sus hijos. Pero fíjese, hermana, cómo ni el máster ni la licenciatura nos capacita a todos nosotros como seres humanos para tener una conciencia recta, porque la conciencia, ya lo hemos dicho, es una luz que proviene de Dios y Dios como que eh, toma una posición muy firme en nuestra mente, en nuestra inteligencia, como que conduce la voluntad, ¿verdad? Y somos guiados por Dios. Entonces, es simplemente como sintonizar nuestros oídos en la voz de Dios y abrir nuestro corazón y seguramente vamos a orientar bien a nuestros hijos. Porque es que a veces también en esa educación somos tan estrictos, tan severos a veces y vamos orientando con una rigidez extrema o por el contrario vamos tolerando y vamos permitiendo que las cosas se den. Esto no forma una conciencia en el niño. La deforma, La deforma decir. totalmente. El niño necesita una clara exposición de por qué hoy en día los niños preguntan, ¿y por qué papá? ¿Y por qué mami? Y tienen una edad, ¿no? Concreta Sí. en la que empieza el tema. La edad de los por qué. La edad de los por qué. Sí. Pero me parece muy importante esto que estás diciendo, Rosalba, porque a veces uno puede tener muy buenas intenciones como papá, como mamá, querer formar la conciencia, pero irse como a los extremos, ¿no? A todo es pecado, todo está mal, no toques eso, no hagas eso, no vayas allí. Y bueno, pues eso también como que cohíbe al niño y entonces el niño puede quedarse con una idea de que todo está mal o todo lo que él haga está mal. E incluso son niños que muchas veces después tienen escrúpulos o tienen una vida como que no logra salir, darse a los demás porque está todo, como todo cohibido en sí mismo, ¿no? Claro. Se puede caer o en ese extremo, diríamos, rigorismo Ajá. de ver en todo pecado o en todo está mal, o en un extremo de laxismo, podríamos decir, o de permisivismo, de que nada está mal, nada es pecado, todo está bien, y como lo hizo el niño y no tiene mala intención, qué bonito, y nos reímos porque el niño dijo una mentira. Y pues no, eso no está bien. Entonces es como no caer en esos extremos y diríamos que la clave, Rosalba, entonces sería decir siempre al niño lo que está bien y lo que está mal, dando argumentos, pero también mi pregunta sería, ¿en todo momento tenemos que dar argumentos al niño de lo que está bien o lo que está mal? Yo pienso que la formación, el aprendizaje del niño, que nos lleva también hasta el aprendizaje de adultos, lo hemos dicho, esto no solamente para los niños, sino para todos nosotros, que por más años que tengamos, a veces nos encontramos en esa situación, ¿qué hago? Me llama la atención hacer esto, pero el deber es otro. Mi conciencia me dice esto. Y fíjese, hermana, cómo a veces la enseñanza de los padres
cae en un vacío de tal manera que los niños van creciendo y como no se les ha hablado del respeto al cuerpo, entonces los niños van haciendo una serie de comportamientos o van teniendo actitudes que no reflejan el respeto al cuerpo y dicen, como mamá no me ha dicho nada, es porque esto está bien, ¿verdad? La mamá nunca trata esos temas. Entonces el niño va adquiriendo una serie de hábitos que muy seguramente van a deformar no solamente su conciencia, sino también lo van a llevar a tener comportamientos que no son los correctos en su vida adulta. Bueno, pues has tocado un tema muy concreto, muy importante, y es que también a veces yo creo que juega mucho el tema de que los papás a veces son como un poco ingenuos o que ven todo con buenos ojos en sus hijos porque viene de sus hijos. Yo creo que para esto una solución muy atinada podría ser, oiga, permitir que otro me corrija, me diga, mira, yo veo que tú vas por mal camino en este punto, en concreto con respecto a la educación de tu hijo o de tus hijos, ¿no? Pedir ayuda, porque a veces ciertamente, no sé, a mí me parece que el cariño puede en cierta forma cegar también a los papás y no ver nada malo en sus hijos, ¿no? Y es muy importante la opinión, el consejo objetivo de una persona que nos ve desde fuera, ya sea un hermano, una mamá, un abuelo de los niños, un amigo, una persona cercana que nos pueda dar como esa mirada objetiva. Mira, me llama la atención que tu niño en misa esté dando vueltas y bailando y moviéndose, pues porque como que no es lo normal en misa hacer esos movimientos. Entonces mira a ver pues cómo le enseñas a tu hijo el comportamiento y las formas adecuadas de estar pues en un lugar o en otro. Hay otra cosa que también me llama la atención y que a veces no formamos en esos pequeños detalles. El niño puede estar haciendo tareas en la cama, estudiando en la cama, leyendo en la cama, comiendo en la cama, y pues eso no ayuda a formar ni la fortaleza, ni la virtud, ni la conciencia del hijo, ¿no? Cada cosa tiene su lugar y un lugar para cada cosa. Son temas como muy sencillos, pero que pueden ir dando ideas a nuestros televidentes, a nuestros oyentes sobre este tema tan importante. Y es que la conciencia es orden, ¿no? La conciencia te organiza, la conciencia te dice esto sí, esto no, esto debe hacerse en tal momento, es decir, organiza todo tu ser y da prioridades, etcétera, etcétera. Las cosas no deben seguirse por un instinto, como decíamos, porque el instinto nos desorganiza totalmente, hace que nuestra vida pierda sentido. Entonces caemos en un vacío total, mientras que la razón nos ilumina, nos pone alerta, nos define también el comportamiento y nos señala no solamente la meta, dijimos, sino también el camino. Y el camino es señalado también por Dios que nos creó. Bueno, y otro punto muy importante antes de que ya estamos por terminar el programa, y es ayudar al niño desde esas pequeñas cosas a darse cuenta, porque a veces los niños como que ¿cómo se dice? Engrandan cosas pequeñas y les ven pecado, y luego hay cosas como mucho más graves que no les dan importancia. Entonces hay una misión del papá de enseñarle al niño, como decía Rosalba, darle los argumentos, mira hijo, no, te le pegaste a tu hermanito sin culpa, eso no es pecado, simplemente fue sin culpa, se piden perdón y siguen jugando. Ahora, cuando yo me cojo algo sin permiso, a escondidas, o estoy ocultando algo, ahí hay un signo muy evidente de que mi conciencia me está gritando de que está mal, porque lo estoy haciendo a escondidas. Luego, ahí es donde yo tengo que aprovechar la oportunidad para decirle, mira, esto sí es de importancia, esto sí es importante, y también enseñarlos a distinguir entre lo que es un pecado leve, un pecado grave, una falta leve o una falta grave. Bueno, pues yo creo que son muchísimos temas, Rosalba. Sí. Tendremos que invitarte a otro programa porque todavía nos faltan las herramientas para poder educar la conciencia de los hijos, y por eso pues también les recomendamos a ustedes que no se pierdan nuestro próximo programa para seguir conversando sobre estos temas en este programa de En Defensa de la Vida y la Familia. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. En defensa de la vida y la familia.